hablarles de una forma muy breve lo que sería básicamente la determinación o los principios básicos para lo que sería la determinación de la vida útil de los alimentos. Digamos que esta es una disciplina del área bastante compleja, requiere de bastante trabajo y requiere de bastante análisis, así que lo que vamos a ver básicamente va a ser una pincelada de lo que realmente se hace a nivel de vida útil, pero les va a dar una buena, digamos que les va a plantear un buen panorama para lo que sería ya el futuro si tuvieran que montar propiamente un trabajo de este tipo. Entonces, recordando rápidamente cuál es el concepto propiamente de lo que es una vida útil. La vida útil, también llamada en algunas ocasiones vida de anaquel, va a ser un periodo durante el cual el producto va a mantener las características esperadas o las características que nosotros hayamos fijado propiamente para ese producto, haciendo lo que vaya a ser apto para el consumo en el sentido de que va a ser un producto inocuo y que no va a causar daños, o que bien va a ser un producto que va a tener una muy buena aceptabilidad. Entonces, en pocas palabras, va a tratarse de el periodo de tiempo que, si valga la redundancia, que transcurre desde el momento en el que uno produce ese producto hasta el momento en el que ya llegó a su punto de caducidad. Este punto de caducidad, entonces, vamos a ver más adelante con algunos de los métodos cómo lo vamos a determinar. Entonces, recordando o retomando también parte del tema que es propiamente la calidad. La parte de vida útil va a ser un elemento clave también en el desarrollo de productos. Todos buscamos el desarrollo de un producto, que el producto no vaya a ser además de que sea un producto agradable y que cumpla todos los criterios de inocuidad y además de que tenga todo, sea rentable, entre otras cosas, nosotros vamos a buscar un producto que sea duradero. No nos sirve nada tener un producto excelente que no nos va a durar ni 24 horas en aquel. Entonces, la parte de la vida útil es muy importante en lo que corresponde al desarrollo de un producto y va a influir específicamente en la calidad, tanto como digamos que es una relación que va a tener entre el término de vida útil y la calidad, va a ser una relación intercambiable. Entonces, la vida útil va a depender de la calidad y la calidad también va a estar relacionada con la vida útil. Y básicamente, recordando el concepto de calidad, entonces sabemos que la calidad va a ser un conjunto de características que nos vamos a fijar nosotros, o que más bien el consumidor al que le vamos a dirigir este producto va propiamente a esperar recibir de ese mismo producto, y es algo que nosotros queremos buscar mantener en un estándar propiamente para poder cumplir con todos los parámetros y los criterios que esperaría nuestro consumidor o nuestro cliente según sea el caso. Entonces, la vida útil, como parte de esa calidad, va a estar muy influenciada por diferentes factores. Vamos a tener tanto factores extrínsecos como factores intrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos, vamos a hablar de propiedades propiamente que corresponden ya de forma interna o que son propias del producto o o las materias primas que utilizamos para la elaboración de este producto. Estamos hablando, por ejemplo, de las características de materias primas. Vamos a estar hablando de la composición y la misma formulación del producto, qué le estamos agregando, si estamos agregando aditivos, si no estamos agregando aditivos, si tenemos alguna componente bastante inestable, que digamos una vitamina o algún pigmento que se pueda deteriorar fácilmente con el tiempo, si es un producto que tiene una alta actividad de agua, que vamos a ver más adelante que en realidad tiene un efecto importante en lo que sería el tipo de vida útil que va a tener ese producto, y otros parámetros que ya son propiamente internos que nos van a dictar qué tan duradero es el producto. Además de los factores intrínsecos, también vamos a tener una serie de factores extrínsecos. ¿Qué hablamos de factores extrínsecos? Que son factores propiamente externos al producto que nosotros estamos elaborando. Entonces, estamos hablando de factores que tal vez nosotros podemos controlar con mayor facilidad. Estamos hablando de condiciones de almacenamiento, condiciones de procesamiento, eh, condiciones propiamente de manipulación y otras cosas que nosotros ya propiamente como procesadores o como encargados de logística o comercializadores podemos controlar de una forma más sencilla de lo que no podríamos controlar en factores extrínsecos. Entonces, en una forma de resumen, básicamente los factores extrínsecos son cuestiones que ya vienen in situ con el producto que estamos elaborando, son cosas que no podemos controlar al 100%, mientras que los factores extrínsecos sí son elementos que podemos controlar con mayor facilidad. Entonces, a partir de estos factores, podemos definir entonces que existen un total 4 factores de vital importancia o elementos que nos van a influenciar en lo que es la duración propiamente de la vida útil. Entonces, estamos hablando en primer lugar, por supuesto, de la formulación.
qué cosas les vayan a echar a ese producto o qué cosas están dentro de los ingredientes de ese producto me van a dictar mucho lo que va a durar mi producto final. Estamos hablando de si es un producto que contiene eh, bueno, como decíamos anteriormente, si contiene aditivos, si es un producto que contiene organismo vivo, por ejemplo, estamos hablando de productos fermentados, si son productos que contienen altos contenidos de grasa, todo eso nos va a influenciar mucho en la parte de lo que va a ser la vida útil. Adicional a esto, vamos a tener un fuerte peso con respecto a lo que sería el proceso que recibe ese producto. Si el producto, no es lo mismo tener un producto que está en cadena de frío que un producto que recibe un tratamiento térmico. Y al mismo tiempo, dentro de un producto que recibe un tratamiento térmico, no es lo mismo lo que vamos a tener un producto con un tratamiento térmico leve con un producto con un tratamiento leve muy térmico muy severo. Cada uno de estos elementos nos va a hacer variaciones a nivel físico-químico, a nivel microbiológico, que van a empezar a afectarnos en lo que nosotros podemos fijar como su vida útil. Adicionalmente, algo muy importante que se toma muy en consideración la vida útil, recuerden que en este caso los conceptos de vida útil siempre va a estar fijado propiamente bajo condiciones controladas. Entonces, algo que tenemos que considerar muy importante cuando hablamos de vida útil es la parte del empaque y la parte del almacenamiento. Nosotros podemos fijar una vida útil para un producto, pero esa vida útil siempre va a estar fijada en función a las condiciones que nosotros le demos. Entonces, podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos de productos pasteurizados, tenemos el ejemplo de la leche pasteurizada, que la leche pasteurizada puede tener un tiempo de vida útil de alrededor de 15 días, 2 semanas en refrigeración. Sin embargo, el detalle que tenemos que fijarnos está en 15 días de vida útil siempre y cuando mantengamos las condiciones en el cual estamos estableciendo esa vida útil. Si nosotros cambiamos en algo en ese punto, si cambiamos la temperatura, cambiamos las condiciones de almacenamiento, la vida útil que nosotros fijamos ya deja de ser válida. Entonces, es muy importante que nos fijemos en esa parte de lo que es el empaque, el tipo de empaque que estamos utilizando y también las condiciones de almacenamiento. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros propiamente lo que sería ya el fin de la vida útil? Los factores del fin de la vida útil en tres grandes rasgos, vamos a verlos desde el punto de vista microbiológico, vamos a ver un aumento o una contaminación de carga microbiana que vamos a considerar hasta un nivel de inaceptable. Podemos ver cambios a nivel físico-químico, en el cual podemos ver pérdida o más bien producción de sustancias indeseadas. Y finalmente, que esto va a estar muy relacionado con ambas de las otras dos elementos que acabo de mencionar, es la parte de la modificación de las características sensoriales. Ahora, estos puntos o parámetros de fin de vida útil va a ser muy dependiente del tipo de producto que ustedes están, con el que están trabajando. No es un estándar, no todos los productos van a tener el mismo parámetro de fin de vida útil. Van a haber productos en los que para ustedes, digamos, para un producto puede ser el fin de la vida útil, para otro producto perfectamente puede ser más bien una característica de calidad. Por ejemplo, la producción, en el caso de los quesos maduros, por ejemplo, la producción de ciertas sustancias que son propias de la fermentación durante la maduración, en un queso distinto, por ejemplo, un queso fresco puede ser considerado un indicador de fin de vida útil. Sin embargo, este tipo de quesos madurados más bien son indicadores de calidad. Entonces, esos parámetros o puntos límites para la definición de la vida útil van a depender muchísimo del producto que ustedes están trabajando y tienen que conocerlo muy bien para poder definirlo. Entonces, a partir de lo que sería la duración de la vida útil, vamos a tener tres grandes grupos. Tenemos los grupos de los productos que son perecederos, que son básicamente todos aquellos productos que van a tener una vida útil que puede ser incluso hasta de un mes de vida, no más de eso, bajo condiciones establecidas, ¿verdad? Entonces van a ser la gran mayoría de los productos frescos van a caer dentro de este grupo, son productos que son muy deteriorables y que generalmente están pensados para un consumo casi que inmediato. De la misma forma vamos a tener un grupo intermedio, que son los grupos de los semiperecederos que pueden tener una vida útil que ronda o va a oscilar entre un mes a un año. Son productos que tienden a tener una humedad relativa más baja, un AW, perdón, una agua libre más baja. Entonces van a tender a ser un poco más estables, más no son tan estables como para poder decir que van a durar más de un año.
Por ejemplo, en el caso de las nueces, que son de humedad bastante baja, ellas tienden a sufrir un deterioro diferente que es debido a su alto contenido de grasa. Entonces van a llegar a empezar a deteriorarse principalmente por lo que son el efecto de la rancidez. Y finalmente vamos a tener el grupo de los alimentos no perecederos. Estos son los alimentos que tienen un tratamiento o un proceso lo suficientemente, por así decirlo, intenso, porque realmente no necesariamente tiene que ser un proceso intenso, en el que vamos a llegar a lograr controlar esos factores intrínsecos en combinación con factores extrínsecos que nos van a permitir aumentar la vida útil a periodos inclusive mayores a un año. Estamos hablando de productos que son comercialmente estériles, estamos hablando de productos que son sumamente deshidratados, la mayoría de lo que son polvos y la mayoría de lo que son productos propiamente concentrados, van a tener tiempo de vida útil más alta, que puede ser superior a un año, incluso llegando a tener 2 años de vida útil o incluso más en condiciones adecuadas. Ahora bien, esos productos perecederos, a pesar de tener una vida útil bastante larga, también pueden deteriorarse si no son manipulados o manejados de la forma correcta. Por lo tanto, es importante de nuevo recalcar la parte de lo que es el almacenamiento y el manejo de estos productos. Entonces aquí ya viendo los tres tipos de productos es importante ver una diferencia con respecto a lo que son lo que nosotros ponemos en etiqueta. A veces son cosas que tal vez a primera vista nosotros no les ponemos mucha atención. Para nosotros es lo mismo ver que la etiqueta diga consumir preferiblemente o consúmase antes de, que propiamente diga vence o fecha de vencimiento o fecha de caducidad. En realidad, aunque ustedes no lo crean, esas dos frases son cosas dicen bastante de lo que es el producto y tienen una razón de ser. No se trata de que uno escoge una frase por encima de la otra simplemente porque me gusta más cómo suena esa frase. No, cuando nosotros hablamos de un producto en el que estamos haciendo una recomendación, propiamente estamos diciendo es mejor que lo consuman antes de esta fecha o que se consuma preferiblemente antes de esa fecha, estamos hablando de un producto que efectivamente después de esa fecha puede ser que haya perdido sus características de calidad. Sin embargo, es un producto que es perfectamente consumible. Un ejemplo de estos, podemos hablar de galletas o productos de panadería de este tipo cuya factor de calidad generalmente lo vamos a asociar con la parte de la crujencia. Entonces, estos productos después de la fecha preferible de consumo puede ser que por cuestiones del diseño de empaque, por cuestiones de proceso, estos productos puedan empezar a perder su crujencia. Sin embargo, esto no implica de que el producto no vaya a ser inocuo y apto para el consumo. El producto se puede consumir, simplemente ya no va a tener las características que uno esperaría ver de ese producto. Entonces, este tipo de frases en la etiqueta generalmente se van a utilizar para productos en los que nosotros sabemos que no hay un riesgo en la inocuidad del producto y que perfectamente puede ser consumido a pesar de que aparezca como vencido. Esto aplica mucho para productos, por ejemplo, productos fermentados. En el caso de los yogures, va a aplicar para productos de galletería y en algunos casos también con productos de tipo snack. Ahora bien, cuando hablamos de una fecha de caducidad, estamos dándole ya un punto de vista un poco más absoluto. Este tipo de frases los vamos a trabajar propiamente con productos en los que sí podría haber un riesgo microbiológico. Estamos hablando de productos que su deterioro podría indicar la presencia de organismos patógenos o que podrían indicar propiamente la producción de algún agente químico o agente biológico que puedan afectar propiamente la inocuidad del producto. Por lo tanto, estos son los tipos de productos en los que nosotros diríamos, después de la fecha de caducidad, es recomendable que se descarten y no se consuman de ninguna forma. En muchos casos también van a ser muy asociados con los factores intrínsecos y extrínsecos. Son productos que en malas condiciones vamos a tener mayor riesgo de que haya un deterioro o un problema de inocuidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que serían los productos que son de la otra naturaleza. Entonces, ahora sí, ya viendo esta parte que fue como una forma introductoria, para hablar propiamente de lo que es la vida útil y algunos conceptos básicos de la vida útil, vamos a hablar de forma de este momento poco teórica de los diferentes métodos que existen para la determinación de vida útil. En realidad existen varios, algunos son un poco más prácticos para la industria que otros. Generalmente en la industria vamos a ver que solamente trabajan por lo general 3, pero hay varios métodos que se aplican mucho también a nivel de investigación o a nivel de evaluación ya a nivel académico.
Entonces, el primero de estos métodos es el método del test de desafío, o bien también llamado en inglés el challenge test, que básicamente lo que vamos a trabajar es a nivel de microbiología. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese producto y se le va a introducir el organismo o el microorganismo, ya sea patógeno o microorganismo de deterioro que nos interesa, y vamos a simular propiamente el proceso productivo que estamos haciendo. Básicamente lo que estamos haciendo es inoculando un producto modelo y se va a someter a todo el procedimiento propiamente para ver qué tanta es la degradación o qué tanto es el impacto que tiene ese proceso sobre ese organismo para ver eventualmente cuál va a ser su efecto en lo que sería la vida útil en condiciones reales. Ahora bien, es un método bastante útil a nivel académico. No es muy recomendable a nivel ya propiamente de industria, porque propiamente por la parte de inocuidad ustedes no van a estar introduciendo un agente microbiano, ojalá que inclusive patógeno, en su línea de proceso, porque hay un alto riesgo de contaminación. Pero es muy útil cuando ustedes están tratando de hacer un estudio o si están tratando propiamente de hacer un diseño de producto. Entonces, las principales desventajas que tiene es que es un método bastante tedioso, va a tener su complejidad técnica. Va a depender mucho, digamos, ustedes van a obviar muchos factores involucrados porque ustedes van a fijar todo el estudio con respecto a un organismo en específico. Digamos, si ustedes están evaluando, por ejemplo, el impacto de su operación de cocción sobre una listeria monocitógenas, por ejemplo, entonces todos los resultados que ustedes obtengan van a estar en función de listeria. Van a estar obviando otros factores, por ejemplo, que si hay presencia de coli, si hay presencia de salmonela, si hay presencia, qué sé yo, de alguna levadura, que también puede ser propiamente importante en nuestro caso. Entonces, en realidad sí es bastante, digamos que es bastante limitante en ese sentido. Y debido a su naturaleza, como es puramente de microbiología, puede ser que sí sea un poco más complejo y difícil de implementar debido a cuestiones ya de equipamiento y a cuestiones también de costos, ya que son técnicas que van a requerir su inversión económica. Otro de los métodos que son muy similares a estos, que también llevan un proceso bastante similar en el que estamos implicando la inoculación de microorganismos y la simulación de un proceso, es la parte de lo que llamamos microbiología predictiva. Que la microbiología predictiva lo que hace básicamente es hacer un proceso muy similar al que habíamos visto con el proceso del challenge, el test de desafío, y lo que hacen ahora es que a partir de los resultados que se han hecho en diferentes ensayos, vamos a generar modelos matemáticos y estadísticos con el fin de lograr obtener un algoritmo que nos permita simular de forma virtual el resultado para una matriz bajo condiciones que nosotros podemos alterar. Entonces, básicamente lo que creamos es un programa. Son programas que van a estar fijados para organismos en específico. Entonces, existen programas, por ejemplo, para pseudomonas en ciertos productos, en ciertas matrices. Hay programas para muchas floras microbiana del tipo pesquero, en el que ustedes pueden entrar al programa en páginas, en una página de internet, ustedes indican cuál es la matriz que están trabajando y ustedes pueden empezar a jugar con las condiciones. Entonces ustedes dicen quiero almacenar a 0 grados Celsius y él va a hacer todo el algoritmo a base de todos los resultados anteriormente vistos en estos experimentos y él te va a decir propiamente la estimación de la vida útil que podría tener ese producto. Entonces es bastante práctico, funciona muy bien para cuando ustedes están tratando de obtener como una visión de la vida útil que le van a dar a un producto si lo están desarrollando, pero nuevamente va a tener sus limitaciones. Entre sus limitaciones es que es bastante complejo, van a ocupar digamos, hay bases de datos actuales porque se han estado alimentando esas bases de datos, entonces tenemos varios modelos propiamente de diferentes organismos de interés, pero no están todos. Entonces, si ustedes, en el caso de ustedes, tienen un organismo de interés que no necesariamente está en las bases de datos y no existe un algoritmo, entonces eso implicaría que ustedes tienen que crear esa base o ese modelo matemático. Así que puede llegar a ser bastante complejo en ese sentido. Y después, nuevamente, como es una simulación y estamos considerando, digamos que condiciones ficticias, puede ser que propiamente ese proceso de determinación no sea lo suficientemente exacto.
Entonces, así, estos dos primeros métodos, tanto el del test de desafío como la que es microbiología predictiva, generalmente se van a aplicar más que todo a la parte de investigación o a la parte que es más presuntiva y no tanto en el campo real. Es útil, sí, si ustedes quieren hacer un screening en ese sentido para podernos tener una idea de lo que están, de lo que van a tener para ese producto. Entonces, entre los métodos más comúnmente que ustedes van a encontrar cuando trabajen ya con alimentos en la industria, vamos a tener en total 3 métodos. El primer método, que es el más común, es el que nosotros llamamos el método directo. Ahora bien, el método directo es bastante útil, va a ser básicamente someter el producto a las condiciones de almacenamiento y observar sus cambios a lo largo del tiempo. Es un experimento normal, ustedes lo estudian a tiempo real, ustedes definen sus características y ahí se dedican propiamente a ir viendo la evolución de ese producto a lo largo del tiempo bajo las condiciones en las que usted lo establece. Una de las limitantes es que por su naturaleza, como estamos haciendo mediciones de tiempo real propiamente, no es recomendable hacerlo con productos que tienen vida útiles muy largas. Por lo general, lo máximo que ustedes trabajan con este tipo de métodos, vamos a trabajar con productos que tienen vidas útiles menores a 3 meses. Entonces, es un método bastante, digamos, en sus ventajas va a ser bastante exacto, porque ustedes propiamente van a ver la evolución en vivo, por así decirlo. Entonces, ustedes pueden ver si hay algún cambio de coloración en el producto, ustedes literalmente pueden ver en qué día exactamente ocurre ese cambio de coloración, si hay la producción de algún aroma, si es la producción de algún químico o una sustancia química indeseable, ustedes lo van a ver porque ustedes van a estar tomando muestreos todos los días. Entonces es bastante exacto y bastante realista, especialmente si ustedes mantienen las condiciones exactas de almacenamiento que ustedes esperarían para ese producto. Pero su gran desventaja es justamente eso también. Es un método de estudio que va a tomar muchísimo tiempo, requiere muchísimos recursos. Digamos que ustedes no pueden estar muestreando exactamente la misma muestra todas las veces, es decir, si ustedes van a hacer un muestreo de un mes, tienen que tener en total 30 muestras, incluso a veces más si ustedes van a hacer duplicados o si están haciendo en conjunto con otras pruebas, por ejemplo, si están haciendo un análisis sensorial al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes abren una muestra, ya están cumpliendo con las condiciones de almacenamiento. Entonces, esto implicaría que ustedes toman una muestra en tiempo cero y ya no va a ser la misma muestra que va a tener, digamos, al día siguiente si ustedes ya la abrieron. Entonces, propiamente ustedes van a tener que tener una muestra, mínimo una muestra por día de almacenamiento. Entonces, eso involucra una serie de cosas, así de costos, por lo menos a nivel de almacenamiento, a nivel de manipulación. También requiere una inversión en trabajo porque cada una de esas muestras van a tener que procesarse y dependiendo de los criterios que ustedes vayan a fijar como parámetros para determinación de la vida útil, puede ser que esas muestras vayan a requerir más de esas, porque digamos, hay metodologías de ciertos análisis químicos que van a requerir un mínimo de carga. O sea, no pueden trabajar con muestras muy pequeñas, así que si ustedes están trabajando con muestras muy pequeñas, puede ser que requieran hasta de 4 o 5 muestras para poder cumplir con todos los análisis que ustedes quieren hacer. Entonces, es una de las desventajas de este tipo bueno, es una desventaja en general para todos los estudios de vida útil, porque en realidad así es como funcionan los estudios de vida útil. Eh, También adicionalmente de esto, si ustedes van a hacer un estudio eventual, que eso ocurre mucho cuando hacen estudios de vidas de análisis sensoriales en conjunto con análisis químicos y quieren hacer una evaluación final de todos los productos a lo largo del tiempo, van a tener que considerar también las temperaturas en las que van a almacenar los productos para evitar que eso sea un factor que les vaya a dar problemas, ¿verdad? Es por prácticamente encontrar una forma de almacenarlo en el que, digamos, si ustedes van a tomar la muestra en el tiempo 3 días, que llegue hasta 3 días y ya no vaya a haber más deterioro a lo largo del tiempo, porque si no se usa muestra de 3 días, si ustedes hacen un análisis de, por ejemplo, 15 días, esa muestra de día 3 eventualmente va a ser la muestra del día 15, si la mantienen, digamos, en las mismas condiciones, porque así es, va a seguir deteriorándose a lo largo del tiempo. Entonces también tiene que considerar cuáles son las mejores condiciones para almacenar esa muestra, asegurándose de que pongan un freno propiamente en ese momento de análisis. Luego están los otros estudios que
similar, por así decirlo, al método directo, pero es más aplicable a productos que tienen vidas útiles más largas. Estos son los estudios de vida útil acelerados. En este caso, lo que vamos a hacer es básicamente aplicar un estresor al producto. ¿Cómo aplicamos el estresor? Vamos a modificar las condiciones, haciéndolas más promisorias para que se dé un deterioro. Entonces vamos a cambiar condiciones de temperatura, lo cual es lo más usual, condiciones de oxígeno, si son productos que tienden a deteriorarse por oxidación, o condiciones de humedad, si son productos, por ejemplo, como productos muy deshidratados, que más bien la humectación es un problema de calidad. Entonces, básicamente ustedes van a trabajar en condiciones en las que propiamente esperarían ver el deterioro en un tiempo más corto. Entonces, si es un producto que tiene, por ejemplo, el ejemplo más claro son las pruebas de esterilidad comercial, tiene un producto que puede llegar a durar alrededor de 1 año, 9 meses en anaquel, por cuestiones de esterilidad comercial. Entonces, si ustedes hicieran el análisis en un vida útil, en un método directo, propiamente lo tendrían a temperatura de almacenamiento normal, que sería temperatura ambiente, y probablemente no vean ningún cambio, aunque pasen 2 o 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esas latas, las colocamos en almacenamiento a 37 grados, a 55 grados, incluso a 40 grados si es necesario, y ahí es donde ustedes van a poder ver más claramente cuando empieza a haber indicios claros de deterioro, ya sea por la actividad microbiana, ya sea por cuestiones físico-químicas. Generalmente lo vamos a ver más por el lado de actividad microbiana. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos métodos? Van a permitirnos predecir el comportamiento de estos productos a pesar de que no estemos viéndolo de forma directa. Vamos a ver, estamos tratando digamos, es un tipo de modelaje, estamos asumiendo ciertas condiciones, entonces viéndolo así, eventualmente con los cálculos matemáticos propiamente, podemos sacar como un resultado un poco más objetivo, pero nos da un buen panorama de decir si a estas condiciones vamos a tener cuánto de vida útil. Podemos modificar diferentes factores, entonces vamos a dar digamos que un panorama un poquito más inclusivo, no vamos a depender de un único factor, por ejemplo, que sí nos pasaba con algunos de los elementos anteriores. Por ejemplo, digamos, con el método directo dependemos de las condiciones de almacenamiento normales, en este caso no, nosotros aquí podemos empezar a modular eso, podemos aumentar humedad en combinación con temperatura, podemos aumentar la presencia de oxígeno y así podemos ir combinando y básicamente lo que estamos haciendo es meterlo en el peor escenario posible. La limitante es que nuevamente, como todos los otros métodos, al no estar trabajando en la temperatura correcta de almacenamiento, porque ahí estamos haciendo más bien, estamos potenciando la reacción, entonces no va a ser necesariamente una representación de la realidad. Vamos a tener nuestro margen de error, que va a ser dependiendo mucho de esas condiciones, porque dependiendo de cómo juguemos con esas condiciones, vamos a poder tener una reacción que no necesariamente va a ocurrir realmente. Entonces, en ese sentido, la que nos da mejores resultados siempre va a ser el método directo, porque estamos usando exactamente las condiciones en las que nosotros esperaríamos que esté ese producto. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y practicidad, a veces es necesario aplicar este tipo de metodologías. Entonces, y finalmente, este es que en muchas ocasiones se utiliza en conjunto con los otros análisis. Vamos a tener los métodos por supervivencia. Los métodos por supervivencia son puramente sensoriales. Vamos a comentar un poquito acerca de eso ahora más adelante, pero básicamente lo que vamos a utilizar es que nuestra unidad de medición o nuestro instrumento de medición más bien van a ser nuestros consumidores o nuestro panel entrenado. Ellos se van a encargar de visualizar propiamente o percibir cuál va a ser el punto en las características del producto en el que nosotros vamos a fijar un límite y decir este producto ya no se acepta. Entonces, en cierta forma, en algunas ocasiones incluso este es el predominante, digamos, si se trabaja en combinación puede ser que este es el predominante porque al final de cuentas lo que nos interesa con la vida útil del producto es que propiamente el consumidor lo acepte.
Entonces, en algunas ocasiones vamos a ver que hay discrepancias. Pueden haber congruencias, digamos, con los resultados que uno tenga propiamente de los otros dos análisis, según sea el caso. Y en algunos casos puede ser que haya discrepancias. ¿Discrepancias en qué sentido? En el que puede ser que en el análisis anterior, ya sea el directo o el acelerado, obtengamos que la vida útil de un producto, debido a los factómetros que nosotros medimos físico-químicos, nos da alrededor de 30 días. Sin embargo, cuando hacemos el análisis sensorial con el panel, nos damos cuenta que realmente el consumidor lo va a aceptar hasta los 15 días. Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. ¿Nos vamos por los resultados físico-químicos o nos vamos por los resultados de que nos dice el panel? Entonces, ahí va un poco el juego con las cosas. Visto ya toda esta parte de lo que es propiamente, digamos que la parte teórica de cada uno de los principios, vamos a ir en la parte un poquito más pesada. Va a ser un brochazo, literalmente, porque como les digo, esta parte de esta disciplina, o por así decirlo, esta área es pesada, es un poco complicada y a veces es un poquito difícil de visualizar con respecto a la parte de cálculos, pero vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible. Entonces, los procesos de deterioro en alimentos son reacciones químicas. Ustedes se acordarán si han llevado químicas generales, si han llevado químicas orgánicas, básicamente todo esto, estos cambios físico-químicos o estos cambios sensoriales que ustedes van a ver en sus productos son propiamente reacciones químicas. ¿Y qué involucra que es una reacción química? Que vamos a tener una serie de reactivos que van a, la redundancia, reaccionar para dar producto a, la redundancia de nuevo, productos. Entonces, en algunas ocasiones estos productos nos interesan, en otras ocasiones esos productos quisiéramos que no aparecieran. Entonces, al tratarse de una reacción, vamos a tener una velocidad de reacción. Y esta velocidad de reacción es la que nosotros nos va a dictar más o menos cuánto nos va a durar ese producto. Entonces, si lo vemos así, lo que vamos a tener es que propiamente la velocidad de reacción va a estar dada por una derivada de un componente del producto o un componente que nos va a dar origen, un componente de los reactivos que nos va a dar origen un producto específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un componente inicial y un componente final, que esto va a estar en función del tiempo. Entonces, la vida útil, prácticamente lo que nos vamos a enfocar en esta parte es cuánto nos va a tardar o cuánto nos va a no tardar ese producto, ese componente en transformarse. Entonces, dependiendo de esta interacción, vamos a estar viendo que esa reacción, igual por principios básicos de la química, va a estar potenciada también por la presencia de varios diferentes factores. Entonces, uno de estos factores va a ser la temperatura, que por esa razón trabajamos mucho con la parte, la parte del estudio acelerado, y el otro factor va a ser la concentración propiamente de los reactivos. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a obtener es que vamos a obtener una reacción que es como la que ustedes ven aquí propiamente en pantalla, en la que la velocidad de reacción va a estar dada por una constante de reacción K, dada por entonces un reactante A la cierta orden por un reactante B a una cierta orden. Entonces, eventualmente, si hacemos la aplicación de la derivada, entonces vamos a tener que la derivada del componente de interés, en este caso, el A, con respecto al tiempo, nos va a dar como una constante K de la concentración del reactante al orden de reacción. En este caso existen tres órdenes de reacción a nivel de química, que es la orden 0, el orden 1 y la orden 2. Para efectos de alimentos, generalmente vamos a trabajar con orden 0 y orden 1. Las órdenes, los de orden 2, muy rara vez, por no decir imposible, la vamos a encontrar ya a nivel de deterioro de alimentos. Entonces, vamos a entrar primero con las reacciones de orden 0. Estas reacciones de orden 0 básicamente lo que vamos a ver es que a la hora de hacer una integración de la ecuación anterior, vamos a obtener una ecuación que nos va a indicar que la cantidad del componente A lo largo del tiempo es igual a la cantidad del componente A en tiempo inicial por una constante K por el tiempo. Entonces, a la hora de que nosotros podemos propiamente y graficarlo, vamos a obtener entonces una ecuación de esta recta. Y a partir de esa ecuación de la recta vamos a obtener prácticamente la ecuación propiamente
de esa reacción. Entonces, a la hora que ustedes ya tienen esto graficado con los resultados que ustedes hayan obtenido, pueden propiamente estimar la vida útil simplemente por sustitución en esa ecuación, lo que nos va a dar propiamente el modelo de evolución, digamos, de esa vida útil. Lo estoy diciendo muy simple para tratar de mantenerlo lo más entendible posible, pero sí hay una serie de ecuaciones un poquito más complicadas que están por detrás de esto. Entonces, las reacciones de orden cero, en general, vamos a verlas asociadas con lo que son degradaciones de sustancias. Entonces, podemos hablar propiamente, por ejemplo, de la degradación de enzimática de ciertas frutas, la degradación de componentes, puede ser, por ejemplo, pigmentos, todos los procesos de pardeamiento, procesos de oxidación lipídica, todo lo que son rancidez y oxidaciones, todos estos generalmente van a ir en las reacciones de orden cero. Luego tenemos las reacciones propiamente de orden 1. En este caso, cuando nosotros hacemos la derivación de esta ecuación, haciendo el cambio ya que n es 1, entonces vamos a obtener propiamente que la ecuación final que obtenemos es logaritmo natural de la cantidad del componente A al tiempo dado, va a ser el logaritmo natural del componente al tiempo inicial por la constante por el tiempo. Entonces, en este caso es lo mismo, en principio, digamos que la aplicación sería la misma, vamos a montar una graficación con los datos obtenidos propiamente, vamos a tener ya fijado un valor que es el valor que nosotros vamos a definir propiamente como el valor límite que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos principalmente estos de logaritmos de orden 1 se aplican mucho para la parte de microbiología. Entonces, si decimos, por ejemplo, en el caso de quesos, ¿verdad? Que tenemos 5 logaritmos como límite, no, 3 logaritmos según normativa, 3 logaritmos como límite máximo para estafilococos. Entonces, ustedes pueden perfectamente, con los resultados que ustedes tuvieron experimentalmente de los análisis, ya sea de método directo o de método acelerado, que ya tienen graficados, a partir de esos resultados obtienen la ecuación de la recta, van a tener una pendiente y van a tener un valor y, van a sustituir con ese valor. Entonces, si ustedes quieren 5 logaritmos, ahí eventualmente lo que hacen es involucrarlo dentro propiamente de esa ecuación y despejar propiamente cuál sería el tipo de vida útil en estos casos. Entonces, este tipo de reacciones van a ir propiamente con algunos casos de rancidez de grasas, en los que la interacción propiamente va a ser de orden 1. Para el caso de microorganismos, todo lo que sea microbiología siempre se va a trabajar mucho con la parte de, van a ser siempre reacciones de orden 1 y todo lo que son ya pérdidas de calidad propiamente, perdón, de algún componente nutricional, ya sean vitaminas, ya sea proteínas, ya sea minerales. Entonces aquí es un ejemplo para que lo vean cómo más o menos se va a trabajar. Esta es la ecuación de Arrhenius. Esto nos sirve más que todo para lo que serían ya métodos de determinación de vida útil acelerado. Vamos a trabajar con un concepto que es el valor de Q10, que vamos a verlo ahorita. Pero esto es como una explicación de cómo, de dónde viene ese valor de Q10. Entonces, en una reacción, ustedes recordarán de química general, entonces tenemos que el valor de vamos a tener un constante que básicamente se va a obtener a partir de esta ecuación, que eventualmente si sacamos el logaritmo, entonces vamos a obtener este resultado. Nos va a dar entonces, lo podemos graficar, en el cual M, bueno, la pendiente va a ser básicamente la energía de activación de la reacción entre la constante de gases ideales por la temperatura dada. Entonces, esto es algo que nos va a interesar mucho a lo largo, para lo que sería la determinación del valor de Q10. Entonces, el valor de Q10 es básicamente un factor, un factor numérico que nos va a dar una relación entre la velocidad de una reacción a una temperatura más 10 grados entre una velocidad a una temperatura dada. Y esto nos va a servir mucho a la hora de determinar vidas útiles cuando estamos trabajando con estudios acelerados. ¿Por qué con estudios acelerados? Porque en un estudio acelerado ustedes van a estar trabajando con resultados a diferentes temperaturas y hay que encontrar una forma de poder relacionarlos. Entonces, básicamente el valor de Q10 lo vamos a obtener tomando la exponencial de lo que sería la M que hemos obtenido de la ecuación de Arrhenius, porque lo que estamos obteniendo aquí entonces es un pseudoploteo de Arrhenius, y vamos a tener entonces la vida útil a temperatura de 10 grados entre lo que sería la temperatura por el temperatura más 10 grados. Entonces, básicamente Q10 va a ser la vida útil a la temperatura dada que ustedes estén trabajando entre la vida útil a la temperatura
más, a esa temperatura más 10 grados Celsius. Algo importante que hay que tener en consideración con la Q10 es que esos valores no van a ser estándar. Son valores, van a ser muy específicos para el análisis que ustedes están utilizando. Entonces, este valor siempre va a haber que calcularlo. Entonces, generalmente, entonces, cuando ustedes estén trabajando un análisis propiamente con diferentes temperaturas, lo general es que ustedes traten de trabajar temperaturas que tengan una diferencia de 10 grados. Entonces, si trabajan, por ejemplo, a 25, pueden trabajar a 35 grados y luego eventualmente a 45 grados. Y así sería funcionalmente. Finalmente, para la parte de lo que es vida útil, esto ya conlleva también un montón de trabajo adicional porque vamos a tener que hacer paneles, vamos a tener que hacer análisis sensoriales, lo cual involucra todo lo que es la parte de logística y muestreo. Y además el detalle que vamos a tener que trabajar en simultáneo, por así decirlo, con un panel entrenado, que esto implica que va a haber que entrenar a los panelistas con respecto a los criterios que ustedes fijen para ese producto y un panel de consumidores. Entonces, eventualmente lo que uno hace es comparar estos dos resultados para determinar si el consumidor está o no está, o sea, para poder darle un valor objetivo al resultado que te está dando el consumidor. Eventualmente, entonces, una vez que uno tiene esos resultados, uno va a poder definir los criterios propiamente de aceptabilidad y se va a trabajar con un método que llamamos el método del punto de corte. Entonces, para el método de punto de corte, primero vamos a tener que determinar un valor S. Ese valor S nuevamente va a ser pura estadística. Valor S va a ser un valor que nos va a definir la aceptabilidad del producto, el punto en donde la aceptabilidad del producto comienza a declinar. Y a partir de ese valor S, eventualmente podemos obtener un valor C, que este valor C es el punto de corte o también llamado punto de fallo, que es básicamente el punto exacto en el que ustedes ya pueden hacer el cálculo de la vida útil. Es un poco complicado de ver, es un poco más fácil de entender cuando uno lo tiene en la práctica, pero eso va más adelante. Entonces, digamos, para la determinación del valor S, básicamente lo que ustedes van a ocupar es un valor F, que este valor F va a ser el valor promedio de consumidores, bueno, de la aceptabilidad obtenido de los consumidores para la muestra fresca, o sea, para la muestra en tiempo cero. Luego van a tener un valor Z al 5%, este es un valor puramente estadístico, generalmente vamos a trabajar con 1,645 para una curva de una cola. Y luego van a trabajar con un valor de lo que sería el cuadrado medio del error. Esto vamos a obtenerlo propiamente del análisis estadístico de los resultados de los paneles sensoriales de agrado que ustedes vayan a hacer con los consumidores. Y obviamente vamos a trabajar con el valor N, que va a ser el valor propiamente del número de panelistas con el que trabajaron. Entonces, si lo vemos gráficamente, y propiamente vamos a tener la graficación de los diferentes puntos y eventualmente el valor S va a ser un punto que esté dado alrededor de esta zona de acá. Uy, perdón. Entonces, esto diciéndolo gráficamente. Entonces, eventualmente lo que queremos hacer que es, aquí estamos teniendo un gráfico entre el criterio que estamos evaluando versus la aceptabilidad de ese criterio. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es el valor de la aceptabilidad y propiamente el punto de ese, digamos, el grado o sí, el grado propiamente de esa característica. Entonces, digamos, acá podría ser que nos dé alrededor de 35, por ejemplo. No nos va a dar 35. Si bajando, haciendo la sustitución en la ecuación, despejamos, obtenemos un valor aquí de 35 en la escala del 0 al 100 para el sabor plástico, por ejemplo. Una vez que tenemos entonces eso, ese punto de acá es nuestro punto de corte. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Ven? Hacen una graduación, tenemos nuestro punto de corte, este es nuestro punto de corte. Bueno, aquí pareciera que podría ser más bien como 25. Entonces, una vez que ya tienen este punto de corte, entonces tomamos este punto de corte y nuevamente vamos a hacer otra gráfica. ¿Qué hacemos con esta nueva gráfica? Va a ser una gráfica del tiempo de almacenamiento que tenemos en función propiamente de el sabor o el criterio que ustedes están evaluando. En este caso, el punto plástico. El sabor plástico, perdón. Entonces tenemos el valor C acá y ¿qué hacemos? Tiramos la curva. Entonces tiramos la curva y aquí podemos entonces ver dónde corta la curva, propiamente donde se interseca con esta curva nos va a dar propiamente entonces la vida útil estimada.
Si aplicamos una regresión, eventualmente podemos trabajar con un intervalo. De hecho, la mayoría de las vidas útiles que nosotros vamos a establecer nunca van a ser valores absolutos. Nosotros vamos a trabajar con intervalos. ¿Por qué? Para poder dar un colchón de seguridad. Entonces, generalmente vamos a trabajar con un intervalo y vamos a trabajar con el intervalo inferior. Entonces, si nosotros tenemos acá, después de hacer la estadística, obtenemos estos 3 valores, nuestra vida útil estimada de 50, pero podemos, al sacar los intervalos de confianza, vamos a tener entonces que tenemos una vida útil de 40 y una vida útil de 60 en los intervalos de confianza. Entonces, para la hora de establecer cuál va a ser nuestra vida útil, nosotros generalmente vamos a trabajar con la vida útil de 40, que es el para darle entonces ese colchón de que a pesar de que se llega a los 40, todavía tenemos un rango de tiempo para asegurarnos de que el producto se mantiene estable. Y eso sería lo que les traigo por aquí. No sé si tienen, bueno, probablemente sí tienen dudas porque yo sé que esta parte propiamente de ecuaciones y de cálculos es un poco compleja. Generalmente es más sencillo cuando uno ya lo está haciendo en práctica, así viéndolo teóricamente es un poco complicado y lo entiendo, pero traté de hacerlo lo más directo y simple posible. Entonces, si tienen dudas, con todo el gusto las podemos ver. Ok, muchas gracias, Master Janet. Uh-huh. Bueno, jóvenes y demás invitados, así como lo hizo la ingeniera Fanny, levantar su manito si tienen una pregunta y luego le vamos a ceder ahí para que la plantee. Ok. ¿Es la pregunta? Ingeniera Fanny, ¿sí? Hola, perdón, es que estoy tratando de habilitar mi cámara, pero realmente no me siento tan cómoda con Teams como les había mencionado. Pero vamos a ver. Eso pasa. Sí, creo que es que negué los permisos para que se pudiera ver mi cámara y no sé cómo habilitarlos nuevamente. En fin, parece que no me van a ver. Bueno, felicitarle, ingeniera Janet. Igual, saludarle nuevamente. Ha sido un gusto. Y cuando hablamos sobre el tema que nos iba a estar compartiendo, realmente yo sí me quedé pensando cómo va a ser Janet para poder compartirnos la información sobre la vida útil en una hora. ¿Por qué, muchachos? Porque, bueno, ella no se los mencionó, pero el tema de la vida útil es tema que incluso impartiéndose en un semestre académico se queda corto. Uno queda con muchas dudas que definitivamente con la práctica se van solventando. Entonces, lo que les acaba de impartir ella ha sido, como se los mencionó, una pequeña pincelada, conceptos que a través de los cuales ustedes pueden ir indagando un poco más en este tema tan interesante y tan importante a nivel de la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque siempre que estamos desarrollando un nuevo alimento con fines de comercialización, debemos hacer análisis de vida útil. Es una parte vital que tenemos que hacer estudios para saber lo que le estamos dando al consumidor final, tanto en la parte sensorial como en la parte físico-química y nutricional de ese producto, para garantizar que definitivamente lo que estamos planteando en la etiqueta sea la realidad con respecto al producto que estamos produciendo, que estamos elaborando. Bueno, compartirles que yo tuve la oportunidad de tomar un pequeño curso intensivo, digamos, fueron un sábado, fueron 8 horas muy intensivas y aún así yo me quedé con muchísimas dudas que he seguido leyendo para poder comprender mejor este tipo de conceptos. Pero como les digo, los motivo para que vayan estudiando más adelante, porque lastimosamente, eso le estaba platicando al máster Evers, creo que se lo mencioné, nos hace falta este componente dentro de la carrera, conocer cómo determinar vida útil, hacer este tipo de estudios, que es vital, por ejemplo, para tesis de desarrollo de productos. Entonces, es uno de los retos que tenemos, ir incorporando este tipo de ponencias
agradeciendo la colaboración de la ingeniero Janet y posiblemente en el futuro irles preparando un curso más completo donde tengamos el componente teórico práctico para una mejor comprensión de lo que se les quiere plantear en este tipo de procesos. Ok, después de esta pequeña introducción, porque en realidad es un tema que a mí me apasiona muchísimo, quería hacerle una pregunta a la ingeniera Janet. Bueno, cuando yo tomé ese curso Flash que le menciono de 8 horas, únicamente trabajamos con el método directo y con los estudios acelerados. Entonces, me pareció muy interesante que usted mencionó con respecto al test de desafío y al de microbiología predictiva como métodos más a nivel microbiológico. Y no sé si estoy equivocada, pero mencionó en microbiología predictiva que podríamos hacer alguna especie de simulación con un software de tal manera que alimentamos el software para tener estimaciones de vida útil. No sé si le malinterpreté, si podemos tener ese tipo de software o definitivamente hay que hacer toda la parte estadística para tener el modelo. No sé si le comprendí bien. Es decir, si podemos encontrar, digamos, como un simulador de esto. Efectivamente lo hay. Digamos, hay uno, por ejemplo, estoy viendo si lo encuentro, está Coinbase, pero es que Coinbase propiamente requiere de una, digamos, de una suscripción. Hay otros que son propiamente ya gratuitos y de hecho ya están, digamos que ya están habilitados para que la gente lo utilice, digamos. Entonces, déjame ver si encuentro uno para mostrarte. Pero propiamente, digamos, ya están propiamente ya establecidos, digamos, los algoritmos en muchos casos ya están listos. La única cuestión es que hay que ver si el organismo digamos, si el algoritmo que está dentro de la base de datos como tal te sirve, por así decirlo. Porque a veces, o sea, se trabaja mucho con organismos comunes, entonces podemos encontrar, digamos, pseudomonas es un ejemplo de lo que uno generalmente puede encontrar. Pero ya si son organismos, bacterias acidolácticas también uno las encuentra mucho y ahí uno puede ir jugando, moviendo y cambiando factores, entonces uno las obtiene, pero ya cuando son organismos muy específicos a veces no están disponibles. Entonces ahí es como te digo que es un poco más complejo la cosa. Pero en realidad sí existen, entonces no es como que tampoco tan complejo. En la mayoría de los casos si son un organismo propiamente ya más de común, no es tan difícil conseguirlo. Estoy viendo a ver si logro ingresar a mi cuenta porque hace rato que no la uso. Y sería bueno que nos compartiera, digamos, como el enlace para que podamos acceder. Sí, voy, dame un toque. Es que esto lo usé hace mucho tiempo y no lo he vuelto a usar en muy buen ratos porque no he tenido que hacer ningún análisis así medio jalado el pelo de mecanismos. Pero voy a ver si lo puedo. Vamos a ver. Food models. Ok. Voy a tratar de compartirles esto. A ver si puedo. Ok. Esto es Coinbase. ¿Ves? Aquí vienen como digamos los diferentes modelos. Aquí hay modelos, por ejemplo, este es más microbiológico. Hay otro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que tiene más. Pero digamos, aquí tenemos modelos de crecimiento. Entonces aquí ves, por ejemplo, puedes poner, bueno, es que esto es para Aeromonas hidrófila, ¿ves? Aquí tienen un montón de organismos. Entonces puedes poner Escherichia coli, inicial, nivel inicial, por ejemplo, digamos, empieza, aquí está por default 3 logarítmicos, entonces estado, ahí uno puede ir jugando. Temperatura, esto es a 20, puedes ponerlo, por ejemplo, 35. Si lo pones a 35 ves que cambia. Y el AW también lo puedes modificar. Ahora, también está aquí para comida. Este específicamente es para Clostridium perfringens, ¿verdad? Esto es que está más pensada más propiamente para patógenos, se trabaja más que todo para patógenos.
Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la opción para carnes curadas, carnes no curadas. Entonces uno ahí puede ponerle, por ejemplo, pH, qué sé yo, que esté en pH 5.4. Ay, perdón, eso no debía pasar. No sé por qué se puso en chino. 5.4. Otra vez volvió el chino. Extraño. No sé por qué se le cambió el idioma. Ya. Entonces podemos poner pH 5, por ejemplo, y la concentración de sal, digamos que tiene un 1%. Y ustedes pueden poner tiempo y temperatura, qué sé yo, 35 grados y 24 horas, por ejemplo. Y ahí pueden ir haciendo predicciones, digamos, van a ir poniendo cosillas y entonces ella eventualmente va haciendo la predicción. Excelente. Entonces, digamos, hay varios, entonces también está el de salmonella. Lo que pasa es que sí hay que buscarlo, los modelos existen, hay mucho trabajo de investigación en lo que básicamente se han dedicado propiamente a montar estos modelos. Entonces, en realidad sí están, es solamente buscarlos. Y aquí, como te digo, aquí hay información de muchas cosas. Como food category, y aquí puedes poner, por ejemplo, beef, y busca, y ellos te tiran muchas cosas, ¿ves? Ahí te va a dar mucha información y hay cosas diferentes, ¿ves? Aquí está deterioro, por ejemplo, de carnes precocidas. Y aquí vienen todas las características y el organismo. Esto es aeróbico. En otros puede haber que ya hay organismos más específicos y hay cosas así. Pero es que sí, ya existe mucho porque esta es una base de datos que se ha ido alimentando propiamente de gente que ha estado haciendo esta información. Entonces, en realidad sí existe. Y aquí hay uno lo puede mover porque, digamos, tiene todos los modelos. Está el modelo de Barangi, está el bifásico, el lineal, todo el que le sirve y uno ahí puede ir haciendo predicciones. Entonces, en realidad es bastante útil. Es algo que se puede usar, pero como te digo, la limitación ahí es que está hecho en base a un organismo en específico. Entonces, deja de lado todos los demás. Entonces, sirve mucho para control de patógenos porque al final el patógeno es el que me interesa. Entonces puede ser que no sea tan útil y aplicable a la realidad de la industria, pero es muy útil cuando uno está hablando propiamente de ya a la hora de investigar, por ejemplo. Sí, correcto. Excelente, ingeniera. ¿Alguien más? Hagamos las preguntas para que salgamos de esas dudas. Bueno, de esas pequeñas dudas que van, con muchas dudas, ¿no? No, como les dije hace un momento, es de que ustedes, si les interesa este tema, empiecen a estudiar, porque tenemos un componente microbiológico, sensorial y estadístico bastante fuerte en este tema. Químico. Entonces, No es más que todo motivarles, y químico, correcto. Entonces, más que todo motivarles, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Realmente desconozco si ustedes ya cursaron estadística. No sé, ingeniero Ever, ¿qué nos puede decir? Porque son clases básicas para este tipo de estadística es temáticas. pesado para vida útil. Sí, bueno, creo que algunos ya, pero es que dependen también la orientación que le den. Si usted, bueno, usted sabe, ¿verdad? Que es de manera bastante general, entonces es bien difícil comprender un tema complejo como este. Sí, la idea de la invitación es para que uno tenga esa noción de lo que es la industria del alimento y lo que conlleva. Porque no es que aquí vamos a venir, ¿verdad?, a aprender y vamos a decir después, ya podemos hacer un estudio de vida útil de un determinado alimento. No, es una preparación que lleva bastante tiempo, ¿verdad? Y bueno, muy agradecido con la Máster Janet y con todos ustedes que estuvieron presentes, ¿verdad? Yo sé que ahí hay otros invitados que están estudiando maestrías y que les interesa este tipo de temas. Me gustó mucho, particularmente, ¿verdad? Porque esto a uno como que lo motiva a seguir preparándose. Falta y hay que seguir. Sí, nosotros hacemos trabajo de vinculación, ingeniera Yané. Entonces se me ocurría, cuando usted estaba explicando, le voy a hacer una pregunta. Ella conoce bastante este tema. ¿Qué método recomendaría usted para que
ese procesador de alimentos común, que nosotros acá le podemos llamar común aquel que no tiene esa tecnología aplicada en su industria, pero que él haga esos pequeños estudios de vida útil y no solo lance el producto así, considerando costos, considerando tiempos. Me gustaría escucharla respecto a eso. Bueno, pensándolo en ese sentido, la mayoría de los casos, por lo que me he encontrado en vida real, ¿verdad? Lo más general es que uno trae que hacer una simulación de lo que sería un método directo. O sea, es lo que más común que se hace. Lo que hacen es que toman el producto ya elaborado en su empaque y lo dejan ahí y lo están viendo todos los días y ya con eso, o sea, es válido, es un producto, es una forma de estudio de vida útil muy gruesa, pero digamos que es válido. O sea, es válido. Ahí el problema va generalmente ya para los productos que sí tienen una vida útil más larga. Entonces estamos hablando de productos que igual generalmente esas personas que ya puedan ejecutar productos con nivel de estabilidad para que tengan vida útil de casi un año, generalmente son personas que están un poco más tecnificadas, entonces ya ya tienen un poquito más de ventaja en ese sentido. Entonces ahí sí es un poquito más complicado porque tendría que tener un producto ahí en aquel un año para estar seguros de que realmente les está durando un año. Pero generalmente, digamos, cuando yo trabajo con empresas así, con pymes que son también, que tienen recursos limitados y toda la capacidad tecnológica también un poco limitada, generalmente lo que yo les recomiendo siempre es busquen un producto similar en el mercado. Y cuando hablo de un producto similar, traten de revisar etiquetas, vean qué dice la etiqueta, que se parezca lo más posible al producto que ustedes están ofreciendo. Si ustedes tienen algún ingrediente de tipo aditivo, busquen un producto que tenga ese aditivo. Si no tiene producto aditivo, entonces consideren y si no encuentran un producto que no tenga el aditivo, entonces consideren propiamente que ustedes están trabajando con un producto que no tiene el aditivo, que sí tiene ese producto, ¿verdad? Tomen la vida útil de ese producto y fijen un pequeño experimento a nivel casero. O sea, ustedes saben las condiciones en las que van a almacenar su producto, ustedes saben cómo va a estar empacado. Si su producto, el producto modelo, por así decirlo, que ustedes escogieron dura 30 días, mídanlo 30 días. Si a los 30 días todavía se mantiene, entonces por lo menos ustedes ya saben que su producto les aguanta los 30 días porque es parecido a este producto y por lo menos se la pueden jugar diciendo que 30 días es su vida útil. Si ya empiezan a ver que el deterioro empieza, qué sé yo, a los 15, 20 días, entonces ya saben que su vida útil es más pequeña, más cortita que la del producto competencia, pero por lo menos ya tienen un valor de vida útil. Les digo siempre que busquen un producto similar, ¿por qué? Para que tengan un techo, porque de lo contrario ellos eventualmente que dicen, sí, me dura una semana, hago la evaluación por una semana, y si una semana puede ser que no sea suficiente para tener un panorama propiamente de la vida útil. Entonces siempre es mejor que busquen un producto de referencia y trabajen con ese producto de referencia, y esa siempre es la recomendación propiamente en estos casos en los que los recursos son un poco más limitados. Igual funciona bien. Digamos que nunca han tenido problemas en ese sentido. Entonces... Gracias. Bueno, si nadie más tiene otra pregunta, yo tengo una más, Inge Yané. ¿Qué le sucede a los probióticos cuando usted habla del yogur? Mejor antes de es aplicable al yogur. ¿Qué le sucede después de esa fecha a los probióticos? Mira, es que hay una cuestión con los productos que son probióticos. Los productos que son probióticos propiamente, para que sean considerados productos probióticos, tienen que tener una carga del organismo a cierto nivel y una de las características es que ese organismo tiene que estar vivo. Entonces, cuando ese organismo tiene que estar vivo, eso implica que ese organismo va a seguir creciendo en el medio. Entonces, si ustedes tienen una fecha que dice consumir mejor antes de, es porque ese producto propiamente va a estar en su mejor calidad para consumo, es decir, va a tener buen sabor. Si ustedes lo dejan más tiempo, el organismo va a seguir desarrollando, va a seguir metabolizando y cuando ustedes abren eso, puede ser que sea el producto más ácido que hasta un agujero en el estómago les hace. ¿Por qué? Porque la bacteria va a seguir creciendo, va a seguir haciendo metabolismo, va a seguir produciendo ácido láctico y entonces el producto eventualmente no está malo, porque incluso las bacterias ácido lácticos tienen esa ventaja de que ellas más bien inhiben el crecimiento de otros organismos. Entonces no va a haber deterioro ni por levaduras porque las bacterias los van a ir y tampoco van a haber presencia de patógenos. El problema es que sí, realmente van a ser productos muy, muy, muy ácidos que no son adecuados a nivel sensorial. Pero no significa que el producto esté deteriorado. O sea, el producto es perfectamente consumible y es perfecto. Incluso hasta es todavía más probiótico porque la carga de probióticos es todavía más alta debido a que los organismos estuvieron creciendo. Pero sí da ese problemita. Se agría mucho.
la parte de la sectorización de los... Entonces, más que todo, la parte cuando hablamos de productos fermentados en ese sentido es por eso. Es porque ahí estamos trabajando con un organismo vivo, no está inactivado. Entonces, él va a seguir. Y eso aplica tanto para los quesos. De hecho, por eso es que los quesos también tienen ese problema de que se siguen deteriorando, porque se le agrega un inóculo y eventualmente ese inóculo va a seguir desarrollándose. Y entonces ese es el problema que nos da. Y ese es el principal problema con el producto de tipo de yogur. Específicamente los que son probióticos. Cuando son yogures ya procesados térmicamente, ya no, porque ya no hay organismo ahí. Ya el organismo se fue con el tratamiento térmico, entonces es poco probable que se desarrolle. Pero por ahí va la cosa con los yogures. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Algún comentario que les pareció la presentación para despedir a la máster y agradecerle, verdad? Son tímidos. Siempre pasa con los estudiantes que son tímidos. Buenas tardes, ingeniero Janet. Bueno, en nombre de todos mis compañeros, yo quiero darle las gracias por habernos compartido ese valioso conocimiento. Sabemos que es un mundo, los alimentos, son varias ramas, y pues tenemos que estar siguiendo estudiando. Y esa información que nos ha aportado el día de hoy, créame que la vamos a tomar muy en cuenta y a seguir estudiando. Así que muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, entonces damos por cerrada la presentación. Gracias, felicidades. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con la presentación de la ingeniera Fanny y esperamos verla en el tercer periodo, en el primer periodo del 2022 a la máster Janet. Nos la vamos a soltar, ¿verdad, ingeniera Fanny? Con mucho gusto. Ahí lo Bueno. que necesiten. Claro que no, ya la comprometí con el cursito teórico práctico. Sí, ya me di cuenta. Me vas a tener que dar apoyo ahí, Fanny. Claro. Bueno. Bueno, feliz tarde. Igual, feliz tarde. Muchísimas gracias.